Bueno, pues ahora vamos a ver un poco los tipos de datos que hay y de dónde sacarlo, que necesitamos para utilizar estos modelos, y luego empezamos a hacer las prácticas. Mi idea es que creo que así es más práctico para todos, que vayamos progresivamente desde que encontramos los datos biológicos y los datos ambientales, cada día haciendo un pasito para que al final con los datos biológicos con los que hayáis empezado o con los vuestros podáis al final hacer todos los modelos, pero todo lo que utilizo son datos libres con la idea de que luego, de que luego todo el mundo cuando llegue a su casa lo pueda repetir paso por paso y no haya problemas. Entonces, ahora funciona. Bueno, este es el esquemita que hemos visto antes, que necesitamos los datos de las especies y los datos ambientales para que el modelo nos haga el mapa de predicción. Entonces, bueno, en resumen eso. Los datos biológicos en principio son una lista de puntos geográficos que bien son coordenadas XY o son latitud, longitud, que eso es lo más normal. Pero bueno, de todas formas, si no, luego os cuento que hay calculadoras geográficas para convertir coordenadas de unas a otras, o si no, se pueden utilizar programas de SIG para proyectar los datos, que era lo que se estaba contando esta mañana Alicia. Luego los datos ambientales son mapas de variables ambientales, que serán las que tenga en cuenta el modelo para buscar relaciones con las presencias de la especie. Y luego los datos de salida, como hemos visto antes, que cada uno de los modelos es un algoritmo diferente, pues en función de cómo funcione cada modelo tendremos distintos datos de salida. Unos pueden ser los mapas binarios de sí o no, que podemos obtener muchos y luego sumarlos o trabajar sobre ellos, o puede ser simplemente un mapa definitivo que sea una superficie de probabilidad. Y luego lo que estamos teniendo en cuenta, lo que estamos asumiendo es que las variables ambientales son las que determinan el nicho ecológico y que no se consideran en principio ni interacciones bióticas ni procesos de dispersión o de movilidad de las especies. Entonces, bueno, esto es más que nada un ejemplo de páginas web donde se pueden descargar todo tipo de datos, pero lo vamos viendo poco a poco. Porque, bueno, al igual que con GBIF, supongo que algunos ya los conoceréis, lo mismo que existe una tendencia a compartir datos biológicos, también existe una tendencia a compartir datos ambientales. Entonces, en los últimos años están empezando a salir programas que empiezan a compartir variables climáticas, tanto a nivel mundial como para algunos países. Con el tema de las imágenes de satélite está empezando a pasar lo mismo un poco, ya empieza a haber programas que ponen todo de libre distribución, porque un poco la idea es que si todos compartimos avanzamos mucho más rápido que si tenemos que perder meses en burocracia. Entonces, en principio, los datos biológicos pueden venir de muchos sitios, pueden venir de colecciones personales, de personas que han ido a mostrar al campo para un determinado proyecto, para un determinado trabajo. También pueden venir de trabajos de campo extensos, de campañas que se organicen a nivel nacional, de vamos a muestrear todas las especies que hay en este país o cosas así, de colecciones de museos, que hay que tener un poco de cuidado, hay que tener en cuenta que generalmente las colecciones de museos están sesgadas hacia especies raras. Normalmente encuentras muchos más pliegos en un herbario, por ejemplo, de las especies que es raro que estén ahí que las que son más comunes en la zona. Luego, aparte, hay recursos en línea, que esto es lo que se está potenciando un poco ahora, como por ejemplo GBIF, y luego, aparte, pues siempre puedes empezar a buscar datos por otros sitios cuando no tienes, pues a partir de cartografías de vegetación o mapas de distribución ya existentes para empezar a ver por dónde te tendrían que salir las cosas, de bases de datos de biodiversidad, etcétera. Entonces, nada, pues un poco eso, que podemos desde irnos al campo a muestrear hasta buscarnos un mapa de vegetación de nuestra zona o buscar en GBIF o mezclarlo todo, que también es otra forma de ir haciéndote tu propia
base de datos y decir, bueno, pues entre lo que tengo en GBIF, más lo que sé de mi zona, más yo que me voy a muestrear un par de domingos o lo que sea, pues al final vas conociendo tu especie mejor. Y luego esto es un poco lo que estábamos hablando antes de los puntos de ausencia. En realidad los recuentos de ausencias casi nunca están disponibles y además hay bastante poca fiabilidad con ellos. Entonces hay que tener cuidado con las falsas ausencias, que son zonas donde la especie no está, pero que en realidad sí que podría estar. Y si tú le das al modelo explícitamente como ausencia a esa zona, pues puede que vuelvas al algoritmo un poco loco, porque por un lado le estás diciendo que sí que serían condiciones favorables, pero por otro lado le estás diciendo que no. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se utilizan ausencias. Yo todo lo que he oído y he leído y he preguntado, casi todo el mundo te recomienda que, a no ser que sean extremadamente fiables, que es muy pocos casos, que mejor que no las uses, a no ser que digas, bueno, es que yo he hecho un transecto y yo estoy trabajando con esto y estoy súper convencido de que aquí no está, pero a no ser que sea algo muy fiable, que mejor que no corras el riesgo de confundir al modelo o de meter tú ya más fallos. Entonces, bueno, pues eso, y hay un montón de artículos que lo advierten y de gente que te lo dice. Y luego aparte hay que tener en cuenta que puedes tener otro montón de fuentes de error, como puede ser que las especies no estén identificadas correctamente, que la referencia espacial esté mal. Por eso también un poco la charla de Alicia de esta mañana es tan importante, porque muchas veces te dan unas coordenadas pero no te dicen sobre qué datum, y entonces luego cuando proyectas te das cuenta de que no coincide ni de lejos con tu zona o cosas así. Luego aparte generalmente también es un caso común que haya sesgos espaciales de los datos, que por ejemplo en un país esté una especie muy muestreada y en el país de al lado no, y en realidad eso no se deba a condiciones ambientales, sino que simplemente es que un país se ha dedicado a hacer muestreos sobre esa especie y otro no. Entonces también hay que tener un poco de cuidado con cómo de representativos son esos datos de los límites ambientales de la especie. Y luego decir otra vez lo de los museos, que hay que tener un poco de cuidado con utilizar demasiado especies raras o especies nuevas. Entonces, como un poco de ejemplo, para que no se nos olvide, esto es una diapositiva de los pasos que habría que seguir, por ejemplo, en un herbario. Bueno, pongo un herbario por mi propio sesgo, porque yo trabajo con plantas, pero es lo mismo con todo tipo de muestreos, que hay cosas que te puedes encontrar, pues un pliego que está apuntado ahí en una esquina de un periódico y que luego con el paso de los años se confunde el nombre y tú lees otra especie, o son un poco ejemplos de cosas que hay que tener cuidado y por qué no fiarte directamente de todos los datos, que cuando estás pensando pues puede que un papelito de estos se te caiga ahí y bueno, pues todos cometemos fallos y luego cuando lo pongas un pliego más arriba o más abajo, pero luego es la base de datos que tú tienes, la base de datos que metes en GBIF, y hasta que no hay alguien que dice, ahí va, que esto estaba mal, pues eso está ahí colgado en internet para libre disposición, y o que se te cambien las carpetas, y bueno, eso ya es más complicado, pero o que la persona que esté metiendo datos pues ese día esté un poco más cansado o lleve muchas horas trabajando o no le vaya bien el teclado y en vez de meter un 7 o meta 2 o cosas así, y entonces ya estás cambiando totalmente una coordenada geográfica. Entonces, bueno, esta frase lo resume todo, que es garbage in, garbage out, que en español es basura dentro, basura afuera, pues que hay que tener mucho cuidado con qué le metes al modelo, porque si ya empiezas metiéndole cosas que no estás muy seguro de que estén bien, pues el resultado nunca va a ser mejor, porque si ya empiezas metiéndole fallos, más luego el modelo ya hemos visto que tienen un montón de limitaciones, pues al final lo que te sale pues puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, esto es una máxima que se utiliza siempre en el modelado y que generalmente se pasa un poco por alto porque te fías de tus datos, pero
hasta el día que no te fías o que te da por comprobarlo todo muy maniáticamente y te das cuenta de que estás metiendo cosas que están mal. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo siento porque es GBIF, pero pasa en todas las bases de datos. Probé a meter una especie, esto es el esparto, de a ver qué registros había en GBIF y pues por ejemplo este está en medio del mar. Entonces eso seguramente es que alguien ha confundido o un más con un menos o ha metido un cero de más o cualquier cosa, pero bueno, que hay que comprobar, que no vale con bajarte la lista de coordenadas y decir, mira qué bien, ya tengo 1000 registros. Y bueno, pues aquí había otro en mitad de un barrio de Almería que está ahí, que dudo que haya una presencia de esa planta ahí. ¿Eh? Ya, pero es que esa sé que no es cierta. Busqué esa porque sé que no es cierta. Hay algunas que sí que son ciertas, porque tengo compañeros que cuando van andando por la calle y ven alguna planta o así, muchas veces toman un pliego para el herbario, pero esa sé que no era cierta. Pero sí, pero bueno, que sí, pero eso que sí, no, pero que tienes razón. Y bueno, esto es un ejemplo de los límites administrativos, pues casualmente esta especie solo llega hasta la frontera de Brasil y luego ya nunca más llega y estos puntos que se salen, pues seguramente no es que sean muestreos en estos países, sino que sean malas referencias espaciales, porque si no, qué raro que todo llegue justo hasta la frontera y justo haya 3 que se salen. Y bueno, esto también un poco por curiosidad, metí un tipo de plantas y busqué a ver qué había en GBIF y me encontré buscando por el mapa que justo en Camboya no había ningún registro, solo había uno. Y dije, qué raro, ¿no? Y es que no tiene nada de sentido si todo lo de alrededor tiene registros. Y luego además, pues cuando fui a mirar a ver cómo era ese registro, todas las plantas que tienen muestradas de esa clase en Camboya están referidas al mismo punto geográfico, entonces tampoco tiene mucho sentido. Entonces que hay que tener un poco en cuenta eso y comprobar cosas y que a veces todo está, pues no se sabe muy bien de dónde es algo y dices, bueno, pues será de la reserva natural que está más cerca. Y todo se empieza a referenciar a la reserva natural que está cerca y luego resulta que ahí tienes una biodiversidad increíble cuando en realidad está falseada. ¿Eh? Sí, claro, no, y además es que eso me llamó mucho la atención porque ¿vale? Está todo justo en el mismo punto. Y bueno, luego esto es un artículo también sobre sesgos, que además cuando lo leí me llamó mucho la atención ya hace tiempo, de que los botánicos en concreto, por ejemplo, siempre tienen mucha tendencia a muestrear muy cerca de las carreteras, porque en realidad tú ves... Y los zoólogos también. Bueno, yo conozco a los botánicos. Claro, entonces tú vas en el coche y cuando ves un buen sitio para muestrear, paras. Y ahora que no hay sitios en la carretera, no puedes parar en ningún sitio. Claro, entonces, no sé, pues alguien probó a poner todos los muestreos, todos los puntos que había encima de un mapa de carreteras y coincidió bastante exactamente. Y bueno, hay uno parecido también con museos. Hay una persona que se dedicó a buscar a ver qué zonas de los países eran los que estaban más muestreados y se ve el punto del museo, donde está localizado el museo, y luego todo lo de alrededor que está muy muestreado. Hasta hace 10 años la distribución de los hemátodos era la distribución de los nematólogos. Sí, no, pero sí, eso pasa en todas las disciplinas, pero me refiero a que hay que tenerlo en cuenta. O sea, que eso no lo podemos solucionar, y si no tenemos datos, pero que hay que tener en cuenta que estás metiendo ahí un poco de sesgo. Y nada, entonces, bueno, en realidad ahora hay una discusión en artículos, ha salido ahora un artículo que prueba a discutir
este os lo paso, o os lo podéis descargar gratis, o lo tenéis también en el link de noticias de YouTube. Me parece que la noticia es de hace una semana o algo así, porque además lo vi y dije, lo meto en la charla. Y además la revista esta, Biodiversity Informatics, es una revista gratuita, con lo cual se puede acceder desde cualquier ordenador. Y entonces eso viene a analizar a ver si lo que realmente necesitamos son algoritmos mucho más complejos o datos mejores, y llega a la conclusión de que en realidad el mapa que saques depende más de la calidad de tus datos de entrada que de mejorar un algoritmo un poco más y empezar a hacer cosas mucho más complicadas estadísticamente, por ejemplo. ¿Algún comentario? Sí. Trabajar con modelos que previamente no tienes... Sí, es pura lógica. No lo sé, yo no lo entiendo. Ya, lo que pasa que sí que pasa, que hay mucha gente que se fía mucho del ordenador, por ejemplo, y no lo sé, también se lo digo porque yo antes de la ecología me dedicaba a los SIG y especialmente, dado que todo esto son cosas interdisciplinares, a veces es muy difícil, por ejemplo, justificar que tú necesitas una semana de muestreo en campo a un informático, porque un informático te dice, no, pero ¿y por qué si mejor si hacemos el modelo mucho mejor? Y entonces hay que poner, no sé, que sé que la charla es un poco obvia y son cosas que sabemos todos, pero no sé, me parecía un poco importante recordarlo. Y bueno, lo mismo con las variables ambientales, que generalmente incluyen variables climáticas, variables topográficas, los tipos de uso de suelo y cobertura, y a veces se pueden incluir variables biológicas para saltarnos un poco la limitación de que los modelos no consideran interacciones biológicas. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando un poco la mañana, principalmente se describe el ambiente abiótico. Se tiene la potencialidad de incluir relaciones bióticas, pero entonces tienes que conocer bastante tu especie y saber con quién compite o con quién establece sinergia, etcétera. Y luego todo el mundo recomienda que no se incluyan variables que tengan relaciones indirectas, que si por ejemplo tú sabes que tu especie depende de la precipitación y la precipitación a su vez depende, por ejemplo, de la altura, pues que mejor que saques la altura del modelo y que pruebes primero con la precipitación. O sea, que la idea de meterle todas las variables que tú conozcas al modelo y decir a ver qué me sale no es muy correcta. Es mejor ir paso a paso entendiendo, porque si no te puede dar errores luego a confusiones en los resultados, de que te depende mucho de una variable, pero esa variable a su vez depende de muchas otras, entonces casi mejor que te dé las relaciones directas que las indirectas. Y bueno, eso pasa sobre todo a cuando proyectas, por ejemplo, a escala global, cuando hacen modelos a escala global, que siempre tienen que tener cuidado con variables que dependen mucho de la latitud, por ejemplo, que sí que hay cosas que mejor que no las metan, porque lo único que hacen es empezar a confundir al modelo al darle demasiadas cosas. Entonces, bueno, ahora lo que más se utiliza son datos climáticos, cartografías geográficas, que son mapas de topografía, de elevación, de pendiente, todo este tipo de variables derivadas de los mapas topográficos clásicos. Y últimamente también están empezando a utilizarse las imágenes de satélite por el hecho de que bueno, nos proporcionan una información periódica en el tiempo que se puede validar luego en campo y que ya directamente el producto ya está estandarizado y se puede repetir. Generalmente además las imágenes las tienes cada 15 días o cada un mes, entonces es una cosa que puedes decir, pues a ver qué pasa
pues hacer un poco el experimento de decir a ver qué pasa durante el mes menos lluvioso y luego durante el mes más lluvioso, si esta variable me está condicionando. Y igual que con los datos biológicos se tiene una tendencia a compartir todo y bueno, pues ejemplos de datos climáticos, bueno, cada uno van así, esto va así, en el mismo orden. Entonces, de datos climáticos está la página WorldClim, que te ofrece datos climáticos para todo el mundo a distintas resoluciones espaciales, que son con los datos que vamos a trabajar en el taller, porque son libres y luego todo el mundo lo puede repetir. Luego, por ejemplo, de cartografías geográficas de la NASA se pueden descargar modelos de elevación del terreno y todo tipo de variables derivadas de la altura, esto como comentaba antes, pendientes y demás, y luego imágenes de satélite, por ejemplo. Ahora está el programa MODIS de la NASA, que funciona desde el año 2000, no desde enero, sino creo que desde febrero, desde marzo, y bueno, todos te dan las imágenes de satélite gratuitamente, te dan también las variables que ellos han derivado y bueno, la verdad es que está muy bien porque para eso sí que tienen un buen equipo científico detrás que se encarga de dejar todo bien claro, cómo han llegado al proceso, cómo repetir todo, cómo llegar al producto si tú tuvieses las imágenes originales, que las puedes tener también si quieres, y nada. Entonces, nada, luego aparte de eso, que dentro de los datos ambientales también, igual que dentro de los datos biológicos, hay mucha diversidad, porque pues simplemente con los datos climáticos pueden venir de interpolación de estaciones meteorológicas, de modelos climáticos globales y luego a su vez como se haya llegado a ese dato, pues puede ser de variables bioclimáticas artificiales o de medidas medias que se hacen simplemente la media de las temperaturas. Entonces eso, que lo que hay que tener en cuenta es que hay que pensar en el diseño del modelo, que no es cuestión de darle todo lo que tenemos y decir, bueno, pues a ver qué sale y que piensen que no es tan fácil. Y nada, bueno, este es un ejemplo de lo que está ahora en cuanto a variables un poco en discusión. Ahora se ha abierto un debate sobre la importancia de las variables ambientales. Entonces esto surge de que Fitzpatrick firma un artículo en el que dice que proyectan la distribución potencial de un insecto nativo de Sudamérica sobre la superficie de Norteamérica. Y luego muestran en Norteamérica y proyectan sobre Sudamérica. Y entonces comparan las distribuciones de Sudamérica, la nativa y la proyectada. Y luego ven que entonces ven que la proyectada es diferente. En realidad he perdido en realidad tienen el mapa de Sudamérica y lo que hacen es sacan el espacio ecológico, o sea, lo que están discutiendo, y de esto proyectan a Estados Unidos, y ahora lo que hacen es, de aquí que muestran, sacan otra vez el espacio ecológico y proyectan a Sudamérica. Entonces, en realidad la discusión es si los modelos trabajan bien, porque si estas dos proyecciones no salen iguales, es porque este espacio ecológico es distinto que este. Y en realidad estamos trabajando con la misma especie, entonces discuten que hay algo que falla dentro de los modelos, que hay que tener cuidado cuando se proyecta o de dónde se toman los datos a partir de la distribución nativa o de la que es invasora. Entonces, bueno, ellos lo que argumentan un poco en la discusión, diciendo que es que a lo mejor cuando la especie está en Estados Unidos y actúa como invasora, cambia su espacio ecológico y es capaz de llegar a más sitios que lo que estaría en su hábitat normal.
Sí, sí, no, es lógico. Sí, sí, no, sí, la discusión es muy lógica y todo, pero entonces, bueno, esto es lo que hacen. Pero entonces Peterson y Nakazawa le contestan porque, bueno, a mí personalmente me hace mucha gracia porque estos dos son profesores del curso de que estuve en Varsovia, y realmente no es que sea porque están en desacuerdo ni porque defiendan los modelos ni nada, sino porque les interesa todo lo que falla, a ver por qué falla. Entonces se pusieron en contacto con el escritor del artículo anterior y dijeron: oye, ¿te parece si nos ponemos a investigar por otra vía a ver qué es lo que puede fallar, aparte de lo que tú argumentas? Y entonces ellos empiezan a mirar a ver si se debe al proceso ecológico, al proceso metodológico, en vez de a los procesos ecológicos. Y entonces llegan a la conclusión de que si ellos hacen todo con distintas variables ambientales, por ejemplo la precipitación, si utilizan la precipitación sacado de unas bases de datos, o precipitación de otras bases de datos, o otros tipos de precipitación, por ejemplo precipitación acumulada o la media anual, o llegan a utilizar el índice verde, que es una variable derivada de imágenes de satélite que está correlacionada con la precipitación, los datos que les salen siempre son distintos. Entonces, lo que llegan a la conclusión es que sí, que en realidad está cambiando el espacio ecológico, pero porque el espacio ecológico que tú estás definiendo depende de qué variables estás utilizando para definirlo. Entonces dicen que en este caso es más un tema metodológico que un problema ecológico, a pesar de que la argumentación ecológica tenía sus razones y todo, que justo en este caso, porque lo que hicieron fue pedirles a los otros dos datos y decir: espera, hago el modelo como lo hiciste tú y luego lo hago con mis bases de datos ambientales, a ver si también me sale eso. Y empiezan a probar y se dan cuenta de que también hay que tener bastante cuidado con las variables ambientales, porque depende de cómo tú le definas las variables, te puede salir una cosa u otra. No, sí, coincidían, o sea, la base, el diagrama general coincide. O sea, no es que en uno le salga que no está en Sudamérica y en otro le salga que no está, pero pues eso, no coincidían en decir: ahí va, pues en esta parte del país para uno no me lo predice y para otro sí. Entonces, por eso los otros, también porque Peterson y Nakazawa, me parece que tienen un montón de artículos sobre invasiones, entonces sí que están súper interesados en ver todos los problemas metodológicos que pueden tener las invasiones, porque en parte dicen: a ver si todo lo que hemos hecho antes estábamos suponiendo cosas que no estaban bien. Entonces, la verdad es que también, porque todo lo que es metodológico, como llevan dedicándose como un montón de años, pues todo lo que salga nuevo, todo lo que se pueda incorporar, lo miran a ver si se puede hacer. Y nada, eso. O sea, lo ves, estas son las predicciones que le salen. No es que no coincidan nada, sí que coinciden más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, desde esta hasta esta, sí que hay diferencia. Que sí, que el foco ya se ve que está aquí, más o menos, pero que sí que hay diferencia. Entonces, nada, eso era un poco lo que os quería comentar de las variables. Si tenéis